Saludos cordiales de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas y bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a continuar hablando sobre las curvas de descarga de las estructuras de salida en las presas, pero en particular ahora nos vamos a enfocar a las estructuras de desagüe de fondo, la importancia que tienen y también vamos a ver un ejemplo práctico para poder familiarizarnos con el cálculo. Entre las estructuras de salida de una presa se encuentran entonces las descargas de fondo o de medio fondo que permiten la extracción del agua embalsada para ser descargada directamente al río. En la figura vemos a una presa de gravedad y en la parte inferior está ubicada la descarga de fondo y en la parte media la descarga de medio fondo, ¿no? Entre ambas estructuras está la obra de toma. Entonces, todas estas estructuras de salida cumplen distintas funciones en una presa, como por ejemplo, 1. La desviación del río durante la etapa de construcción de la presa. 2. Estas estructuras permiten el vaciado rápido del embalse en caso de que se observen síntomas que hagan colapsar la presa. 3. Deben proveer o deben suministrar el agua necesaria para los fines previstos de la construcción. Número 4. Deben asegurar también el suministro de agua suficiente para el uso a otros usuarios y mantener el caudal ecológico para poder preservar la vida de las distintas especies. Y número 5, también las estructuras de descarga de fondo sirven para el control y evacuación de los sedimentos que son acumulados al pie de la presa. Es importante contar con descargas que permitan el vaciado del embalse en un tiempo reducido en caso de una emergencia. La experiencia muestra que muchas presas han sufrido daños durante movimientos sísmicos, especialmente en lo que tiene que ver el tercio superior de la estructura. En el tercio superior de la estructura es frecuente que se produzcan fallas y deslizamientos durante los movimientos sísmicos. Por esta razón, se recomienda entonces diseñar las descargas de las presas para el tercio superior de la estructura que contemple este volumen de almacenamiento y que se pueda evacuar o se pueda vaciar en el menor tiempo posible. Se puede tomar un tiempo considerado entre unos pocos días, pueden ser 2 a 7 días o un mes, según la importancia de lo que pueda existir en aguas abajo del embalse. La totalidad del embalse debe poder vaciarse en un tiempo menor de 3 meses, pero esto va a depender en definitiva de la hidrología de la zona. Hidráulicamente, se pueden considerar dos casos en las descargas de fondo: los flujos de conducto a presión, donde la sección más eficiente es la circular, ya que presenta el mayor radio hidráulico. También existen otras secciones de diferentes geometrías que van a ser menos eficientes cuanto más se alejan de la forma circular. Las secciones más utilizadas en los conductos de toma y descargas en las presas se indican en la figura 5.1, donde tenemos una sección circular, una sección en herradura, una sección de arco o una sección rectangular o cuadrada. En el caso de flujos de conductos con superficie libre, las secciones en arco o en herradura son más convenientes, ya que se presenta un mayor área hidráulica. La sección D, comprendida a una sección rectangular o cuadrada, se utiliza especialmente en los sitios del conducto a presión donde van a ir ubicadas las compuertas. Generalmente en esta transición entre una sección rectangular o circular se hace mediante una ampliación o una reducción. Las secciones B y C suelen usarse en conductos o túneles que durante la etapa de desviación del río funcionarán esporádicamente a presión y una vez terminada esta etapa quedan como tomas o descargas de fondo de manera permanente, donde se van a instalar para el equipamiento con puertas o válvulas para el control respectivo. En un video anterior habíamos realizado un ejemplo para poder obtener la curva de descarga relacionado a las obras de toma en presas. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para determinar la curva de descarga, pero aplicado a las estructuras de descarga de fondo.
el objetivo va a ser el mismo, obtener entonces la curva de descarga que nos va a permitir gestionar la seguridad o control de los niveles de agua para la operación del embalse y poder calcular los caudales de salida. Bien, entonces vayamos ahora a nuestro ejemplo práctico para determinar la curva de descarga de los desagües de fondo. En nuestro ejemplo vamos a tomar los datos de una presa de arco, donde podemos apreciarla en una vista frontal y en una vista en planta. Entonces vamos a enfocarnos directamente a los datos que necesitamos nosotros para hacer el cálculo de la estructura de desfogue. En la información de la presa contamos nosotros con los distintos niveles, ¿no? El nivel de coronamiento, el nivel de aguas máximas embalsadas o el nivel NAME en la cota correspondiente, el nivel NAMO o el nivel de aguas máximas ordinarias. Tenemos la ubicación del nivel de sedimentos y por debajo del nivel de sedimentos siempre se ubica lo que es la estructura de desfogue, ¿no? Esta estructura de salida que en este ejemplo ya está definida la sección, ¿no? Tenemos una sección de hormigón armado de 0,90 por 0,90 metros, ubicado en el nivel o en la cota 3397.4. Entonces ya tenemos definida la sección. Y en la parte de nuestra vista en planta nosotros observamos que además, ¿no?, del conducto de desfogue se ubica un volante de compuerta para el manipuleo y control del caudal de ingreso, ¿no? Y seguramente también contempla el ingreso mediante una rejilla de protección para evitar obstrucciones de cualquier objeto en el conducto, ¿no? Entonces la longitud de la estructura en sí de desfogue es de 5.67 metros para nuestra presa de arco, ¿no? Entonces con esos datos nosotros podemos hacer el cálculo respectivo. Como ya tenemos definido la sección, entonces lo que vamos a hacer es determinar los caudales, ¿no? En caso contrario, si nosotros tenemos ya definido el caudal de diseño, entonces podemos nosotros determinar cuál va a ser la sección geométrica del orificio de salida para la estructura de desfogue, ¿no? Bien, entonces introduzcamos en nuestra hoja de cálculo que tenemos ya preparado para este ejemplo. Voy a introducir, aquí tenemos el nivel de superalmacenamiento, el nivel NAME está en la cota 3412.05, tenemos el nivel NAMO 3410.9, tenemos el nivel del desagüe de fondo en la cota 3397.4 y tenemos la longitud de la estructura de desfogue también. Tenemos aquí 5.67 metros. Bien, entonces tenemos una carga cuando el nivel está al máximo 14.65 y cuando el nivel de operación normal 13.5. Ahora nosotros tenemos definida entonces la sección, es una sección cuadrada 0.9 por 0.9. No tenemos de información el caudal de diseño. Entonces nosotros vamos a determinar los caudales, ¿no?, para respectivas elevaciones del embalse, ¿no? Entonces, para ello, para poder ahora hacer el cálculo de las pérdidas por fricción, ya sea mediante Darcy, Manning o Hazen-Williams, ¿no?, vamos a utilizar Manning, ¿no?, y me pide obtener el diámetro, ¿no? Pero como mi sección no es un diámetro, sino es una sección cuadrada, el orificio, entonces yo debo hacer el cálculo para hacer la transformación de una sección cuadrada a una sección circular mediante un diámetro equivalente. ¿Ya? Entonces, ese diámetro equivalente es igual a 4 veces el radio hidráulico. Entonces, como ya tenemos la sección definida, ya se nos está calculando el diámetro equivalente que vale 0.9. Eso es como dato. ¿Qué más necesito yo para el cálculo de la pérdida por fricción? Lo que es la rugosidad de Manning.
en función a las características del material. Tenemos aquí hierro fundido, concreto terminado, ¿no? Ahora vamos a utilizar esto que está igual entre 0.011 y 0.015. Para nosotros vamos a utilizar 0.014. 0.014, ¿no? Y tenemos también el coeficiente de descarga para el cálculo de los caudales de salida, 0.6 y 0.6. ¿Qué más necesitamos? El resto de la información no vamos a trabajar, puesto que en este caso no estamos trabajando con diámetros de tubería para la ecuación de los orificios, ¿no? Entonces ahora la pérdida por rejilla, como tenemos una sección de 0.90 por 0.90, podemos nosotros decir que una sección de 1 metro para proteger la estructura de ingreso, ¿no? Y la relación entre el área neta y el área total de 0.5, y ya tenemos el primer coeficiente de pérdida de carga, ¿no? Debemos de la misma manera proceder a introducir únicamente los coeficientes de pérdida. Vamos a suponer por la forma de ingreso a nuestra estructura un coeficiente de 0.5. Las pérdidas por fricción no las ya se nos está considerando de manera automática para el cálculo. La pérdida por codos, como no está figurando en el plano, entonces no los incluimos, ¿no? Lo mismo que una reducción o una ampliación o una bifurcación. En el caso de las válvulas, sí hemos visto una válvula en el ingreso que para el cálculo la vamos a considerar abierta, una sola pieza, y el coeficiente es 0.25. En la pérdida por salida vamos a tomar 1 y no hacemos nada más, ¿no? Hemos introducido simplemente los coeficientes de pérdida y automáticamente se nos hace un resumen de todas las pérdidas locales que tenemos para poder calcular los caudales respectivos, ¿no? Y en el cuadro número 2 ya tenemos los resultados finales, donde podemos ver que para cada nivel del embalse considerado, tenemos la diferencia en metros, ¿no? El área de la sección, las pérdidas y los caudales, principalmente los caudales considerando nuestra sección cuadrada de 0.90 por 0.90. Y si vamos a considerar dos estructuras de salida con la misma geometría de 0.90 por 0.90, tenemos ahí los caudales, ¿no? Y la velocidad respectiva también. Mientras la altura disminuye, la velocidad también disminuye, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros apreciar ya los resultados de los caudales, ¿no? Si yo voy a utilizar una sección cuadrada como estructura de desfogue de 0.90 por 0.90, mi caudal máximo que yo puedo garantizar de salida es de 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Ahora, si voy a utilizar dos estructuras de salida, que es lo que más se recomienda hacer, ¿no? Colocar como mínimo dos estructuras de salida, entonces mi caudal de diseño garantizado es de 2.17 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, esos serían mis resultados para la sección que hemos considerado con los niveles que hemos tomado en cuenta también en los datos del diseño de la presa. Entonces, mi curva de descarga sería la siguiente. Vemos ahí la curva de descarga del desagüe de fondo, considerando una sección de 0.90 por 0.90, y si vamos a considerar dos estructuras de salida de desagüe de fondo de la misma geometría, ¿no? Esas serían mis curvas de descarga. Ahora yo puedo también hacer quizás un tanteo para poder ver cuánto es el caudal de diseño, ¿no? Entonces, para ello voy a hacer el siguiente análisis, ¿ya? Como estamos haciendo el cálculo al nivel del superalmacenamiento, en ese momento es cuando el aliviadero está trabajando, ¿no? Pero vamos a suponer que el aliviadero está siendo superado, ya sea debido a una máxima crecida, y necesitamos nosotros en ese momento, para evitar el colapso de la estructura, evacuar todo ese caudal excedentario, ¿no? Por las estructuras de la descarga de fondo, ¿no? Entonces, en ese caso,
cuánto va a ser el volumen que yo necesito evacuar, ¿no? O el caudal que necesito yo evacuar. Entonces voy a tomar en cuenta un volumen de 700.000 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos, perdón. El tiempo de descarga, como es un caso crítico, ¿no? Hay que evacuar, van a ser las 24 horas, ¿no? Y los días, vamos a considerar 4 días y un factor de seguridad de 1. Entonces, note, ya tenemos el caudal 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, en nuestros resultados observamos como nuestro caudal, dijimos que garantizado es de 2.17 metros cúbicos por segundo, considerando dos estructuras de salida, estamos cumpliendo que hasta el nivel mínimo de 3.398.05 se va a vertir, ¿no? O se va a evacuar el caudal de diseño, ¿no? De 2.03 metros cúbicos por segundo. Entonces, hemos hecho simplemente para ver la condición de cumple o no cumple para el caudal de diseño. El resumen final sería entonces, tenemos aquí el nivel 3412.05 corresponde al nivel máximo de operación del conducto de desfogue, ¿no? Sería el nivel NAME. Entonces, el funcionamiento con un conducto de sección cuadrada garantiza que hasta la cota 3399.73, que sería esta cota, 3000, ¿no? Se desfogará un caudal mayor o igual al caudal de diseño. Por debajo de ese nivel no se garantiza. Y en el caso de funcionar dos conductos de sección cuadrada, ¿no? Se garantiza que hasta la cota 3398.05, que es el nivel mínimo, se desfogará un caudal mayor o igual al caudal de diseño. Por ese nivel no se garantiza la estructura de salida. Bien, entonces con esto estaríamos nosotros ya culminando con el diseño de, en este caso, la verificación, ¿no? De la estructura que hemos tomado como ejemplo para obtener la curva de descarga del desagüe de fondo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo tutorial.